Ya estamos con los primeros invitados, estaremos hablando de este informe que se dio a conocer de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y también sobre los entornos digitales. Para eso recibimos a Luis Pucher y al doctor Juan Pablo López Gómez. Gracias por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias. Bueno, este estudio se realizó por el Programa de Género, Sexualidad y Salud del Instituto de Psicología de Salud de la Facultad de Psicología, con el apoyo también del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Bueno, imagino que el tema obviamente de las redes sociales tal vez fue como el principal forma de estudio, el disparador de esta problemática, o llegan a las redes sociales cuando encaran el tema de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Nosotros venimos haciendo desde hace ya bastantes años un seguimiento de la explotación sexual comercial en Uruguay. A través de CONAPES hemos intentado registrar la expresión del problema en todo el territorio y allí empezamos a ver que las características del litoral norte eran distintas a la de la frontera con Brasil, que había una territorialidad que estaba dando expresiones del fenómeno, y mirando un poco la casuística de los últimos años, encontramos que el espacio virtual se ha convertido en un nuevo escenario de la explotación sexual comercial y que la producción que veníamos realizando al respecto, si bien tenía cierto alcance y ya tocaba el tema, nos hacía falta como esa evidencia científica, la presencia de la academia, y por eso con el Fondo de Población de Naciones Unidas, desde CONAPES empezamos a impulsar la realización de una investigación que diera base, primero, a saber qué era lo que se estaba investigando en el tema en la región, y esto es lo que el proyecto presenta, o sea, qué hay en el mundo respecto a esto, con la aspiración de llegar a un conocimiento más profundo de qué es lo que pasa en Uruguay con los entornos virtuales y su utilización como medio y como espacio de explotación sexual comercial. Las redes sociales, un poco para empezar a hablar del estudio y bueno, del conocimiento que tienen ustedes en la materia, del problema en total, ¿qué tanto abarca hoy en día? Teniendo en cuenta que la explotación sexual es algo que existió siempre, pero ¿cuánto es en el problema las redes sociales? Es decir, ¿qué tan importante es hoy las redes sociales en toda esta problemática? Bien, te comento yo, nosotros en la facultad venimos trabajando al revés. Nosotros veníamos trabajando en sexualidad y entornos digitales, claro, y fue el Fondo de Población de las Naciones Unidas que nos pone en contacto con CONAPES para poder estudiar esta dimensión del fenómeno, que es una dimensión bastante más oscura, ¿no? La explotación sexual comercial. Y bueno, yo te diría, en lo que estuvimos revisando, ya desde hace unos 10 años, más o menos las 3/4 partes del fenómeno global de la explotación sexual comercial está atravesado por entornos digitales, y en los casos en que eso es así, los entornos digitales son muy importantes, o lo más importante para que el fenómeno exista. Y en esto que vos estabas diciendo de redes sociales, yo quiero hacer hincapié en la cuestión de los entornos digitales. Las redes sociales son una parte importante, pero no exclusiva de los entornos digitales. Los niños pueden tener, niños, niñas y adolescentes, pueden tener Instagram, pueden tener otros tipos de redes sociales, TikTok, lo que sea, pero también juegan en línea, también tienen WhatsApp, también tienen otra cantidad de espacios donde aparece la demanda, muchas veces, de fotos, de material autogenerado, y la posibilidad, digamos, de ser compensados por eso con algún tipo de regalo o transferencia o lo que fuese. Yo escuchaba la previa que ustedes tenían, lo que un poco decía la audiencia. Hay algo que decía uno, bueno, me habían enseñado a no aceptar caramelos de extraños. Claro. Y es verdad que eso es algo que nosotros podríamos decir, lo escuchamos, lo repetimos. Lo que a veces no pasa con la familia, sobre todo, es pensar que cuando el niño o la niña está en su cuarto con el celular, también está rodeado de extraños. Claro. No es que está solo. Esa idea de, bueno, está en casa, está solo, no está necesariamente solo. Puede estar conectado con personas que, como bien decías tú, pueden tener todo tipo de intenciones. Entonces, ¿cómo se expresa el fenómeno? En muchas cuestiones. En primero es el tema de la captación. Es decir, antes siempre existieron personas que estaban dispuestas a abusar de niños, niñas y adolescentes, o incluso pagar por eso
Eso siempre existió. Ahora, la capacidad que tenían de acceder a esos niños, niñas o adolescentes era más reducida. Lo que tienen los entornos digitales es que vos tenés un amplísimo abanico de niños, niñas y adolescentes y podés estar tratando de captar a más de uno al mismo tiempo. Ahora, cuando hablamos del territorio nacional, ¿este fenómeno se da con la misma proporción en todos los departamentos o hay zonas en donde se repite de manera más frecuente? Por una cuestión de escala, Montevideo siempre aparece con más casos. Los últimos registros nos dan 60 casos de explotación sexual comercial el año pasado en Montevideo, pero nos da 58 en Artigas. Entonces hay otros factores, no solamente la territorialidad o la escala de población que están jugando, y bueno, y es parte de nuestro trabajo producir conocimiento, apropiarnos de él y socializar ese conocimiento. Y en algunos de estos casos, obviamente, nunca se puede generalizar, pero imagino que también hay casos en donde la propia familia forma parte de esta explotación sexual, ¿no? O sea, es la que ofrece de repente a estos niños o adolescentes. ¿Qué familia? Bueno, tenemos que pensar, claro, sí, qué familia, digamos, claro, ¿no? con qué familia Sí. Cuentan hoy nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sí. Y como a veces falta esa cosa tan mínima de aquellos sabios consejos Sí, que nos ¿a da. qué le llamamos familia? Claro, Tal cual, o sea, hoy podemos tener arreglos familiares, lo que sí es una constante que aunque la familia esté formalmente constituida y habiendo pasado por el registro civil y todo ese tipo de cosas, eso no significa que el niño esté acompañado cuando está en las redes sociales. Exacto. Entonces, son complejidades del problema que uno empieza a bucear y empieza a ver. Generalmente, la familia tiene algo que ver, no siempre, no en todos los casos. Lo que sí me asombró de este trabajo es que uno pensaba que la explotación en red se daba a partir de la presencia de extraños. Pero, como sucede también en los casos de abuso, aparece gente del entorno cercano al niño, la niña o el adolescente, que son quienes protagonizan en tanto victimarios esta forma cruel de abuso. ¿Y se intensificó o recrudeció la violencia en los entornos digitales? Sí, es parte de lo que sale de la revisión, que es internacional. Esto no es solo lo que sucede acá, es lo que sucede en el mundo. Es que a partir de la aparición de la posibilidad de comercialización de material por internet, hay una serie de demandas de material cada vez más crudo, con niños cada vez más chicos y niñas cada vez más chicas. E incluso posibilidades que se dan, esto no tenemos idea si ha ocurrido en Uruguay, sí podemos tener consumidores acá en Uruguay, no producciones, pero se produce en otros lados del mundo material con abuso sexual en vivo de niños, niñas y adolescentes, que es pago a través de criptomonedas desde cualquier lugar del mundo. Podemos tener personas de Uruguay que estén pagando esos servicios, son difíciles de perseguir, pero ese tipo de cosas sí es un recrudecimiento, sobre todo hacia niños y niñas más chicos y especialmente con los varones. ¿Y han podido también en este estudio identificar cómo es que se trabaja, por ejemplo, desde el Ministerio del Interior, desde delitos informáticos? ¿Están las herramientas o de verdad que Internet es tan amplio que a veces es muy difícil poder captar a este tipo de personas? Cuando empezamos a ver la realidad, nos encontramos con que la realidad cambia permanentemente. Y la introducción de la tecnología y la información y la comunicación produjeron un cambio maravilloso en algún sentido, pero que también evidencia la poca amortiguación de impacto que generamos en tanto políticas públicas y dispositivos de abordaje de este nuevo espacio maravilloso en algún sentido. Entonces, así como nos pasa esto con respecto a las tecnologías de información y la comunicación, también nos pasa con la normativa. Una normativa que en términos de años puede resultar bastante nueva, está atrasada si no toma en cuenta este nuevo aspecto, este nuevo territorio de este fenómeno que es un delito, es la expresión de un delito contra los derechos humanos. Claro. Y hay algo de lo que decían al principio, también escuchaba, que no es el control gubernamental, digamos, de Internet, ahí que escuchaba ahí como idea, pero sí hay países que han avanzado más, por ejemplo, en
solicitarle a los proveedores de Internet que den los datos cuando hay sospechas de ciertos delitos. Y esa regulación es una discusión internacional, es decir, para las empresas proveedoras de Internet es muy importante la privacidad de sus usuarios, pero al mismo tiempo esa privacidad de sus usuarios permite el anonimato en este tipo de delitos. Y es complejo poder acceder a ciertas cosas. Uruguay trabaja, tiene un delitos por lo que tengo informáticos. entendido que en algunos casos de explotación sexual hay un pedido ahora también específico, ¿no? Y muchas veces tienen negativas y muchas veces es complejo desde el punto de vista judicial hacer que las empresas puedan acceder. Si uno pudiera seguir incluso el dinero sería más sencillo, pero ahora el tema de las criptomonedas también favorecen esta posibilidad de pago que no queda ningún tipo de registro. Hay intentos, obviamente de Uruguay, no solo de Uruguay, intentos internacionales que han chocado con varias barreras que requieren el involucramiento del sector privado. Estamos de acuerdo que las empresas proveedoras de Internet se tienen que involucrar en el problema para poder resolverlo. Porque además, obviamente, quien está detrás del crimen tiene un acceso, muchas veces, sobre todo en los que está vinculado al crimen organizado, un acceso a tecnología que va mucho más rápido del que obtenemos, digamos, desde el Estado. Entonces ahí hay una tensión. Después hay otro mundo de la explotación sexual comercial que es mucho más micro y más perseguible, ¿no? Porque tenemos, claro, como dimensiones, ¿no? Desde lo más complejo y organizado hasta lo más simple que puede ser por una recarga de celular a partir de un conocido de la familia a un adolescente. Y eso también es explotación sexual comercial. Desde que arrancamos la charla, sinceramente hay una serie de aplicaciones que se ha naturalizado mucho a través de Internet, en donde uno tiene la posibilidad de vender contenido, que puede ser erótico o no, en el cual hay mucha gente que es conocido que hace mucho dinero a raíz de estas aplicaciones, que también forman parte de este entorno virtual. ¿Cuánto ha afectado en el sentido de incentivar o no estas prácticas de explotación en personas que quizás no cumplen las condiciones para poder estar en esas redes sociales o en esas aplicaciones, que está destinada obviamente para mayores de edad? No sé si es necesario nombrarlas, pero hay varias aplicaciones en donde uno puede vender contenido de uno para que, bueno, OnlyFans, el más conocido. Exactamente, el más conocido es uno de ellos. ¿Qué tanto ha incentivado eso? ¿Cuánto ha agrandado el problema la naturalización de ese tipo de...? No quiero salirme del tema concreto de la investigación, pero digamos, un niño o niña adolescente siempre es una víctima en este caso. Sí, claro. Y él no está habilitado a facilitar su propia explotación. No es que un niño o un adolescente pone una microempresa y cuelga su imagen en el entorno virtual. Y si lo hace y alguien compra ese contenido, o se afilia a ese contenido, está cometiendo un delito. El tema que nos queda ahí pendiente tal vez es el avance en lo legislativo para que eso que aparece en la ley 17.815, por ejemplo, de facilitación de la explotación sexual comercial, pueda tener un perfil o pueda tener un link con estas nuevas realidades. De alguna forma es necesario tener la presencia de todos los actores, incluso de los niños, niñas y adolescentes, pensando estos temas, las empresas, los dueños de las aplicaciones, pero también el aparato legislativo generando una normativa adecuada, que no necesariamente implica una represión sobre las víctimas, sino sobre quién está facilitando la explotación. Ni que hablar, pero yo preguntaba sobre todo a nivel social, el hecho de naturalizar quizá brinda más oportunidades incluso de las que existe hoy en día por el hecho simplemente de naturalizar, darlo como algo que se puede hacer. Hay algo que tiene que ver con las características que favorecen la victimización. La explotación sexual comercial en general históricamente ha estado vinculada a sectores más vulnerables por justamente la necesidad del dinero. Internet, entre otras cosas, ha democratizado un poco eso, es decir, víctimas que antes no eran preferidas, es decir, clases medias, aparecen como víctimas. Y eso sí tiene que ver con lo que vos estás diciendo, que es, primero, hay ciertas prácticas que los gurises y los adultos también han naturalizado, como el sexting, es decir, el envío de imágenes y videos propios. Está naturalizado, por lo tanto, lo viven como algo bueno. Que es verdad, en muchos casos es inocente, pero claro, si tú estás vendiendo esas imágenes o creyendo que esas imágenes se las estás mandando a una persona y en realidad es otra, a partir de ahí
lo que dice el informe es, las víctimas van perdiendo el control paulatinamente, un control que se cree que tienen, entre otras cosas por esto que vos estás diciendo, es decir, alguna naturalización de ciertas prácticas y adicionalmente esto que vos decías de las plataformas, la posibilidad de obtener dinero a través de la sexualidad o la exposición sexual, es algo que no solo afecta a la cultura de las víctimas, también afecta a la cultura de los ofensores. Claro. Parte del informe decía, bueno, los ofensores se encuentran por internet, se alimentan esa idea de, bueno, no estamos tan mal, al final esto me gusta a mí, te gusta a vos, le gusta, me gusta a miles. Y empiezan a intercambiar material también entre ellos. Y generan las prácticas. Y hay algo también, si vos te fijás en la búsqueda, ustedes hablaban de pornografía también, si uno mira las búsquedas de pornografía, por ejemplo a nivel regional, el acompañamiento de adolescentes en la búsqueda es de la categoría más buscada. Entonces hay algo también que ya venía de la región. Esto lo favorece y además es un circuito que alimenta esta posibilidad de práctica de explotación. ¿Qué pasa con los juegos en línea? Porque ahí me imagino que también hay un lindo lugar de encubrimiento para el victimario, ¿no? O sea, el juego en línea es como una plaza, es la imagen de la plaza. Si vos vas a buscar niños, el juego en línea es un lugar donde vas a encontrar muchos niños, niñas, especialmente. Y ahí hay dos tipos de prácticas, obviamente la explotación sexual comercial y también gente que no busca dinero, sino simplemente las imágenes de los niños que son groomers, que a veces buscan encuentros y a veces simplemente intercambios de dinero. Y sí, el tema de los juegos online es un lugar preferido y es muy importante vigilar, supervisar, acompañar a los gurises con quién están hablando, no hablar con desconocidos, a qué tipo de cosas acceden, ese tipo de cosas. Te preguntaba un poco de lo que fue la incidencia en nuestro país. Tú hablabas de lo que se conoció, por ejemplo, aquí en Montevideo, en Artigas. ¿Qué deja de estar en el radar, ¿no? Se estima que, que esto que de última fue denunciado y hay una investigación al respecto, de repente haya otra cuota similar que pasa desapercibida. Si algo caracteriza este tema, históricamente ha sido el subregistro. Eso. No hemos tenido ni la velocidad ni la profundidad para poder medir el impacto que tiene esto de las nuevas tecnologías y tenemos que ir rompiendo como algunos mitos, ¿no? Como esto de la naturalización o invisibilización del problema, o pensar que como ocurre en el mundo virtual no ocurre en la realidad, o lo que entendíamos por realidad. Pero sin entrar en esa discusión, miremos solamente los efectos de ese pasaje de un escenario a otro, y es real que estas cooptaciones que se realizan virtualmente pueden tener una expresión en la realidad. Además del propio juego como contacto y también como desarrollo o como llegada al niño, pero también para la realización de situaciones de explotación en el momento de la conexión. Imagino que además las redes sociales vinieron como a complejizar un poco más la problemática, ¿no? Teniendo en cuenta de que el hecho de estas comunicaciones o la facilitación de la comunicación entre agresores puede incluso llegar hasta, por ejemplo, una red. Hay un caso muy sonado en nuestro país en donde se está investigando una posible red de trata, con una explotación de menores también. Imagino que en ese sentido hay un gravamen importante también. Es lo que te decía, la red funciona como medio de captación, pero también funciona como red de sostén como intercambio. Económico muchas veces, Claro. De intercambio y también de legitimación social. Esta idea de sentir que esto no es tan grave, no es tan terrible, no es tan un crimen, no soy yo solo el que me interesan niños, niñas y adolescentes, sino que encuentro una comunidad que está intercambiando material conmigo y de alguna forma legitima. Esto de que empezó Internet ya existía. Existieron blogs incluso de defensa de la pedofilia en distintas cuestiones y ahora esto a escala, a nivel comercial, para el intercambio de este tipo de materiales y también intercambio de contactos para contactos físicos. Claro, ¿no? intermediarios. Intermediarios. Sí. Como se conoce en este caso. Este estudio está a disposición de todas las autoridades. Imagino que también lo que buscan es poder generar obviamente información para el día de mañana, crear nuevas políticas públicas. Esa es la idea. Este estudio de alguna forma significa como una base académica para un estudio más profundo que queremos realizar, ojalá con los mismos socios, que dé cuenta de qué es lo que está pasando hoy en este ámbito en nuestro país, como para complementar
Porque acá lo que sucede es que las modalidades no sustituyen una a otra, sino que empiezan a convivir, Claro. con lo cual se genera un mayor riesgo para los gurises, digamos. Empiezan a jugar las interseccionalidades y eso complejiza, pero a su vez también deja huellas. Claro. A diferencia de lo que podía ser antes un asunto vinculado a la explotación sexual comercial, que muchas veces terminaba en el relato del victimario y de la víctima, hoy precisamente este mismo instrumento deja huellas. Muchas gracias por acompañarnos. Fue un gusto Gracias. enorme recibirlos. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Gracias.